Si este verano, si esta mitad de agosto tenemos un problema grande en España, después de que el gobierno va a empezar a prohibir o al menos a denunciar a los call centers que hacen llamadas intrusivas al hogar del ciudadano español, pues Alemania parece también tiene su escándalo, su problema, en este caso con las bases de datos y también a su vez con los call centers que están aplicándolos. Vamos a ver las noticias que un 18 de agosto se están dando en este país, en Alemania. Aus, als bekannt wurde, dass die Daten von 17.000 Kunden verschachert wurden. Se trata de los datos bancarios, aparte los datos, lógicamente, de dirección, nombre, etcétera, pero fíjense, datos de cuentas bancarias de 17.000 clientes alemanes que han sido mal vendidas en el mercado. Ahora vamos a ver lo que ha pasado. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen zum Schein fremde Daten zu kaufen. Innerhalb kürzester Zeit wurden ihm 6 Millionen Datensätze angeboten, davon 4 Millionen mit Kontonummern. 6 millones, perdón. 6 millones son los datos que se le han ofrecido y 4 millones, 6 millones de ciudadanos, ¿no? Es decir, los datos, y 4 millones se le han ofrecido a la Asociación de Consumidores, a la Asociación de Consumidores alemana, que han indagado en este mercado negro de datos que existe y que se está desvelando en Alemania, bueno, como vemos en la prensa, en la televisión, etcétera, y se le han ofrecido 4 millones de estos datos con, vuelvo a decir, datos bancarios. Es decir, hablamos de cantidades ya extremas. Davon 4 Millionen mit Kontonummern. Jetzt wird der illegale Handel mit Daten zum handfesten Skandal und es decir, que se está convirtiendo en un gran escándalo este negocio ilegal con los datos de los ciudadanos. Handel mit Daten zum handfesten Skandal und vielleicht wohl auch von Politikern ernst genommen. Y que dice la moderadora de las noticias de la televisión pública, la televisión española alemana, el primer canal, que por lo menos después de que se está convirtiendo en un gran escándalo todo esto, que están desvelando las asociaciones de consumidores, por lo menos por fin se lo van a tomar en serio los políticos, ¿no? Y pueden ya hacer algo con alguna ley, como acabo de comentar al principio, como está pasando también con el tema de las llamadas y los call centers aquí en España, ¿no? Que los políticos ya están aparentemente asustados y ya van a tomar cartas en el asunto, como pueden ver en el vídeo que grabamos el otro día de las noticias españolas, televisión española, y que está aquí enlazado a este vídeo. Wird der illegale Handel mit Daten zum handfesten Skandal und vielleicht wohl auch von Politikern ernst genommen. Verena Bünden. Beim illegalen Datenschacher wollte er sicher nicht mitspielen. Hans-Jörg Labrenz ging mit seiner Kontonummer eigentlich sorgsam um. Dennoch, bei ihm wurden illegal 60 Euro abgebucht. No, aquí tenemos unas víctimas a las que han sido, de los que han sufrido la pérdida de 60 euros de su cuenta bancaria. Ya saben, es decir, cuando una empresa pues tiene acceso a tus datos y puede acceder, y es como si te hiciese hicieses tú un ingreso a su cuenta, ¿no? Sí, lo que se dice aquí en España, una domiciliación bancaria. De hecho, el otro día lo probamos, me acuerdo que preguntamos en nuestro banco si hacía falta una firma, si algún tipo de seguridad por parte nuestra, el consumidor en este caso, ¿no? Para también había que pagar una domiciliación para una empresa, y nos dijeron no, simplemente llega la domiciliación bancaria y ya está, y ellos lo bajan. Así que aparentemente la seguridad también en España no es tan clara. En Alemania parece que es muy parecido, o es lo que está pasando. Así que a este señor de pronto le faltaban 60 euros en su cuenta, y ahí es donde se dio cuenta de que algo pasaba. Hans-Jörg Labrenz ging mit seiner Kontonummer eigentlich sorgsam um. Dennoch, bei ihm wurden illegal 60 Euro abgebucht für ein Glücksspiel, an dem nie teilgenommen hat. Los 60 euros, por supuesto, se le cobraron. No, aquí no se trata de un robo, no, se le cobraron para un juego, dice, ¿no? Un juego de lotería, de los que se suelen vender por teléfono, etcétera, y en el que él dice que nunca participó, ni nunca dio su placito para participar. Abgebucht für ein Glücksspiel, an dem nie teilgenommen hat. An einer Absprache mit dem Unternehmen kann er sich nicht erinnern. Dice, yo no recuerdo haber hablado con esa empresa y haberles dado el permiso para domiciliar este concepto de 60 euros para este juego que nunca he comprado, ¿no? Que nunca he participado. Igual han llamado, pero yo no me acuerdo. Cuando alguien llama, normalmente le digo no me interesa, muchas gracias, ¿no? Llamadas en frío, ya saben, las llamadas que en España ahora quieren prohibirse y convertirse en ilegales, como hemos escuchado.
Entonces dice, bueno, si alguien me llama a mi casa, pues lo que les digo es que no me interesa y gracias. Angerufen wird, sage ich kein Interesse, lege auf. Von daher können Sie meine Daten nicht haben. Así que de ahí no pueden haber sacado mis datos de esa llamada. Es imposible. Es decir, que yo no les he pasado jamás mis datos bancarios. Ich wüsste nicht, dass ich jemals mit diesem Unternehmen irgendetwas zu tun hatte. Hunderten Verbrauchern ergeht es wie ihm. Y a cientos de consumidores alemanes le está pasando como a este señor. Verbrauchern ergeht es wie ihm. Ohne ihr Wissen gehen sensibelste Bankdaten auf die Reise. Sin que ellos sepan nada, sus datos más sensibles, que son los datos bancarios, nuestras cuentas bancarias, están dando la vuelta al país, ¿no? Salen de Ohne ihr viaje. Wissen gehen sensibelste Bankdaten auf die Reise und viele verdienen daran. Y mucha gente está ganando con esos datos bancarios que se están mal vendiendo en el mercado de bases de datos alemán. Der Verbraucher könnte zum Beispiel Lotto gespielt, eine Zeitung abonniert oder an einer Umfrage teilgenommen haben. Estas son las formas de cómo acceden este tipo de call centers, vamos a decirlo así, claro, criminales, a los datos del usuario. Puede ser una lotería, de las que se juega por teléfono, al menos a las que te abonas por teléfono. Puede ser la suscripción de alguna revista, un diario, o puede ser simplemente una encuesta, en la que te llama alguien de un call center para hacerte una pseudo encuesta. Y de esta forma pueden acceder a tus datos bancarios, ¿no? Si eres inocente, mucha gente, pues dar esos datos. Ahora Der vamos a Verbraucher explicar. könnte zum Beispiel Lotto gespielt, eine Zeitung abonniert oder an einer Umfrage teilgenommen haben. Dadurch sind seine Daten mit Bankverbindung bei Unternehmen hinterlegt. Von dort Es decir, que si tú has participado en este tipo de acciones, pues lógicamente has hecho el juego, la empresa al final te pregunta tus datos y ahí es donde esos datos van a esas empresas, ¿no? Empresas que se dedican a las suscripciones, a la lotería o a las encuestas. hinterlegt. Von dort gelangen sie illegal an Adresshändler. Y de estas empresas ya van pasando ilegalmente, esas empresas las malvenden tus datos ilegalmente a empresas que hacen list blocking, ¿no? Que comercian con las direcciones. Verbindung bei Unternehmen hinterlegt. Von dort gelangen sie illegal an Adresshändler, zum Beispiel durch Datenklau von Mitarbeitern, die dafür kassieren, alles jedenfalls ohne die Zustimmung der Verbraucher. Perdón, dice no malvenden en la palabra, o venden o malvenden, exagerando un poco. No, dice la voz en off que lo que hacen muchas veces empleados que están en estas empresas, estas primeras que hemos visto, tres tipos de empresas, es venderlas por debajo. Es decir, ellos quieren sacarse un dinerillo y las venden a estos list blockers, ¿no? Como hoy en día un CD lo grabas en un momento en la noche, cuando no hay nadie, grabas el CD con esos datos de estos clientes que han comprado este otro producto y dices, venga, aquí os voy a pasar unos datos de estos clientes para que podáis hacer alguna acción de telemarketing, etcétera. Entonces se venden a comerciantes con direcciones, list blockers. Pero list blockers no de los serios, que por supuesto los hay, por suerte, sino list blockers, vamos a decir, ilegales. Gelangen sie illegal an Adresshändler, zum Beispiel durch Datenklau von Mitarbeitern, die dafür kassieren, alles jedenfalls ohne die Zustimmung der Verbraucher. Dice, todo esto lógicamente se hace sin el consentimiento del consumidor, para nada, ¿no? A esto no se le pregunta. Jedenfalls ohne die Zustimmung der Verbraucher. Das Datenpaket wird weiterverkauft an Callcenter. Y ahora ya viene la parte más peligrosa, este paquete de datos, ¿no? Este CD con esos datos que ha vendido un empleado, se vuelve a vender para sacarle un poquito más de rentabilidad al tema por parte de estos comerciantes de direcciones al call center, que es el que hace luego la llamada a tu casa. Zustimmung der Verbraucher. El nombre Das de Datenpaket wird alguna weiterverkauft empresa. an Callcenter. Diese rufen im Auftrag von Firmenkunden an und Estos call centers son los que lógicamente hacen las llamadas a nuestras casas, a veces a unas horas totalmente desproporcionadas, y estos son los que en nombre de algún anunciante, de alguna empresa, hacen esa llamada. Firmenkunden an und versuchen am Telefon deren Produkte zu verkaufen. Y lógicamente intentan vender esos productos, ¿no? En el teléfono. Y ahí se produce ahora el fraude, ahora vamos a ver por qué. En nombre de una empresa, venga, te llamo para que te abones a esto, te compres este producto, etcétera. An und versuchen am Telefon deren Produkte zu verkaufen. Selbst wenn der Kunde gar nicht kaufen will, der Geschäftsabschluss wird vorgetäuscht. Incluso, y ahora viene el tema, lo decía, ilegal, aunque el cliente le diga que no gracias, como este señor, como decimos casi todo el mundo, no me interesa, no pasa nada. Estas empresas, como tienen que sacar también su rentabilidad,
en estos call centers y darle imagino que les pagan por unidades vendidas, etcétera, por parte de los clientes, pues simulan la compra, y como encima tienen tus datos bancarios, ¿para qué? Pues ya está. Oye, aunque has dicho que no se va a dar cuenta. Venga, a este le hemos suscrito aquí a un juego de lotería durante tanto tiempo, así que cada mes 60 euros menos. Así de claro. Selbst wenn der Kunde gar nicht kaufen will, der Geschäftsabschluss wird vorgetäuscht. Über die Bank bucht dann die unwissende Firma Geld für den vermeintlichen Geschäftsabschluss ab. Ganz ohne La empresa que no sabe nada de esto, la empresa también lo que hace es pensar que sí, que se ha hecho un contrato por teléfono, que el cliente ha aceptado la oferta que se le ha hecho desde este call center pirata, vamos a decirlo así de claro, y entonces, bueno, el banco lo que hace es cobrarte, ¿no? Domiciliarizarte ese importe. Unwissende Firma Geld für den vermeintlichen Geschäftsabschluss ab. Ganz ohne Einzugsermächtigung. Wieso die Banken? Sin ningún permiso, absolutamente no tienen ningún permiso por parte del cliente, pero lo que hacen es esas empresas que piensan que su call center, el subcontratado, pues ha hecho un acuerdo, pues te cobran el producto en tu banco. Ganz ohne Einzugsermächtigung. Wieso die Banken hier nicht schärfer kontrollieren? Dazu wollte sich der Bankenverband heute nicht äußern. La Asociación de Banqueros no ha querido decir claramente por qué no controla más este tipo de facilidad para domiciliarizar. Lo que ya les he dicho que me ha pasado a mí hace poco en el banco cuando me preguntaba, ¿pero no hace falta alguna firma? No, todo tranquilo. Cuando vienen lo cobramos directamente. Así que ahora, lógicamente, les vamos a tener que preguntar aquí también a nuestros banqueros en España para que no se pueda repetir esto, si es que no está pasando ya. Y una vez más, a lo mejor nuestros compañeros de la prensa genérica no se quieren enterar, no se han enterado. Al menos en Alemania el escándalo está servido. Siempre es bueno que esté servido, porque así ya al menos, para el consumidor al menos, se parará, y ojalá también estas ovejas negras se saquen del mercado, porque el problema ahora es que se mancha todo un mercado de bases de datos que queda, y de call centers, por supuesto, que queda ya totalmente en la imagen, en el suelo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que la Asociación de Banqueros Alemanos, dice aquí el comentario de este pequeño reportaje entre las noticias de las 10:30 de la primera pública alemana, los banqueros no querían comentar por qué se lo hacen tan fácil, ¿no? Por qué es tan fácil en Alemania, al menos, poder domiciliar ese importe, cuando no has dado el consentimiento como consumidor. Geschäftsabschluss ab, ganz ohne Einzugsermächtigung. Wieso die Banken hier nicht schärfer kontrollieren? Dazu wollte sich der Bankenverband heute nicht äußern. Am Ende der Kette zahlt der ahnungslose Verbraucher die Zeche. Así que al final el pato lo paga, dice muy bien la voz del comentario, la voz en off. Al final de la cadena que estamos viendo ahí, de la cadena ilegal esta, el que paga el pato es el consumidor, ¿no? Ya hemos visto cómo paga, ¿no? Ahí van las monedas. Bankenverband heute nicht äußern. Am Ende der Kette zahlt der ahnungslose Verbraucher die Zeche. Diese Praktiken hat er öffentlich gemacht. Detlef Ziegel, ehemaliger Callcenter-Mitarbeiter. Y una vez más, siempre hay algún ex trabajador, en este caso Detlef Ziegel, que acabamos de ver, ex trabajador en un call center, es el que ha sacado estas prácticas, ¿no? Estas prácticas habituales en un sector que cada vez más, sí, digámoslo claramente, corrompido, ¿no? Que juega muy sucio en el mercado, estos call centers piratas, fíjense, una vez más están los call centers en el punto de mira, igual que lo está pasando ahora mismo en España, que estamos todavía esperando a ver si en estos días nos llega ya la nota de prensa de la Asociación de Call Centers Española, para ver un poco lo que pasa también en nuestro país, donde también los políticos han prohibido este tipo de llamadas, es decir, han ido todavía más lejos, ¿no? Aquí en Alemania creo que vamos a ver hasta dónde van a llegar aquí. En España ya quieren prohibir totalmente, es decir, que sea ilegal llamar a tu hogar. Fíjense, también, una vez más, los que llaman legalmente pues se quedan fuera por culpa de algunos que realmente abusan, ¿no? Pero aquí de verdad estamos yendo más lejos, ¿no? Aquí lo que se está desvelando es que te están cobrando importes, ¿no? De tu banco. No sé en España cómo está ese tema, si es una problemática parecida, igual lo es, igual no tenemos esos datos, y todo lo demás sería especular. Pero siempre es interesante ver lo que pasa en otros países de nuestro entorno, porque desgraciadamente a veces tanto lo bueno como lo malo llega también, ¿no? O está ya presente. Así que aquí tenemos a la persona que ha desvelado las prácticas, ¿no? Es el confidente del sector, ex trabajador del sector, que sale quemado y que empieza a contar lo que hay que contar. Ehemaliger Callcenter-Mitarbeiter brachte die Lawine ins Rollen. Ich weiß zwar von meiner Erfahrung her, dass mit Sicherheit im zweistelligen Millionenbereich schon alles rumläuft, was die Datensätze angeht, auch mit Bankdaten. Sí, ahí son ya 2 cifras de millones, es decir, lo que se está moviendo en el mercado. Así que pueden ser 10 millones de consumidores, 20, 30, no ha querido desvelar el dato exacto, dice que se trata de 2 cifras lo que se está moviendo de datos, también por supuesto con cuentas bancarias, dice este trabajador
¿no? Ex trabajador de un call center, como ven ustedes ahí abajo, ¿no? El nombre es Detlef Thiegel. Das angeht auch mit Bankdaten, doch die Grauzone wird noch höher sein. Um den schwarzen Schafen in der Callcenter-Branche ihr illegales Geschäft zu erschweren, appellieren Datenschützer, jetzt Gesetzeslücken zu schließen. Así que una vez más, cuando hay muchas ovejas negras, lo que dicen ya los protectores de datos es cerrar el nicho, los nichos que hay en la ley, ¿no? Es lo que está pasando en España, ¿no? Si un sector no es capaz de autorregularse, que a veces uno se pregunta para qué tenemos las asociaciones del sector, en este caso de los call centers, tanto en Alemania como en España por el problema español, cuando no somos capaces el propio sector de autorregularnos, ¿no? Y por supuesto la ética falta por completo en un mercado cada vez más brutal, más avispado, etcétera, bueno, pues toca llamar una vez más al legislador, ¿no? Que creo que es la peor solución, pero a veces es la única también, ¿no? Para proteger al consumidor y al final con ello también a la imagen de los demás que no juegan sucio en el sector, ¿no? Así que en este caso están apelando a que el legislador alemán pues ya cierre este problema. Ahora vamos a ver en qué forma. Gesetzeslücken zu schließen. Unsere Forderung als Datenschützer ist, aquí tenemos al director, en este caso en España sería el director de la APD, Asociación de Protección de Datos. Este es Peter Schaar, el director de lo equivalente en Alemania, y nos va a decir lo que van a hacer. Unsere Forderung als Datenschützer ist, dass die Daten für Werbezwecke nur noch verwendet werden dürfen, wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt. Así que esto, lo que nosotros le exigimos ya a nuestro gobierno, dice el presidente de esta asociación, de esta agencia de protección de datos alemana, y que también depende del gobierno al fin y al cabo, es que ya los datos solo se puedan utilizar para llamadas, en este caso telefónicas comerciales o publicitarias, como queramos decir, si hay un consentimiento expreso. Fíjense, lo que va a cambiar por culpa de estas ovejas negras, cómo se va a complicar todo para el telemarketing alemán en este caso, como lo está pasando ya en España, vuelvo a decir. Es decir, si esto sale adelante, si esta ley se aprueba, que es la que van a exigir, esta nueva ley, sería solo puedes utilizar los datos para hacer publicidad. Encima ha dicho datos, es decir, que no solo creo que se llame, hablemos de llamadas, sino también de mailings, escritos, si antes tienes el consentimiento expreso del consumidor, lo cual complica muchísimo para las empresas hacer el marketing directo. Pero bueno, a veces, vuelvo a decir, por culpa de algunos pagan todos. Por eso hubiese sido tan importante haber limpiado el mercado antes, siempre que esto sea posible, claro. Des Betroffenen vorliegt. Diejenigen, die Werbung betreiben, müssen die Betroffenen informieren, aus welcher Quelle. Así que aquellos que hacen publicidad tienen que decir a los afectados, en este caso a los consumidores, de qué fuente tienen sus datos. Eso va a ser importante. Betreiben müssen die Betroffenen informieren, aus welcher Quelle die Daten stammen, und Datenschutzverstöße müssen konsequent und lückenlos verfolgt werden. Y con mucha más consecuencia y con mucha más determinación tenemos que perseguir a los que no cumplen estas leyes, ¿no? O esta ley nueva que quieren sacar adelante. Es decir, consentimiento expreso, tienes que dar las fuentes totalmente claras de dónde han sacado tus datos al consumidor. Y si no, consecuentemente, persecución por la ley con multas, supongo, bastante más altas de las que se estaban pagando hasta ahora. Und Datenschutzverstöße müssen konsequent und lückenlos verfolgt werden. Bis dahin bleibt Betroffenen wie Hans-Jörg Lavrenz nur, ungeklärten Kontobewegungen sofort nachzugehen. Y hasta ese momento, dice la voz en que esta ley se entre en vigor, lo único que les queda a este tipo de personas que han sido afectados porque les han tomado el pelo, les han cobrado un dinero para un producto que no querían, es controlar mucho mejor los extractos bancarios que nos llegan cada semana a nuestros bancos, controlar muchísimo mejor las pequeñas sumas que de pronto no entiendes de dónde ha salido este pago, ¿no? Eso es algo que nos pasa a todos y reconozco que con las prisas a veces no lo miramos muy determinadamente. Ahí abajo han visto ustedes siempre cada reportaje, cuando hay más información en la red, pues ahí tienen la página donde usted puede, como dice, más para el tema, pues ahí tienen los datos, ¿no? Y si entras ya tienes ahí el artículo escrito, algún link, etcétera. Bewegungen sofort nachzugehen. In seinem Fall führte das zu einem guten Ende. Er bekam sein Geld zurück. Y por supuesto, cuando controlas eso y vas a tu banco y reclamas, en este caso, dice al menos la voz en off, él tuvo un final feliz porque le devolvieron el dinero. No dice quién, pero se lo devolvieron. Er bekam sein Geld zurück. Zum illegalen Handel mit Kundendaten jetzt auch der Kommentar. Y ahora ya viene el comentario sobre
el comercio ilegal de datos bancarios. El comentario es una cosa que la televisión pública alemana, al menos en esta primera cadena, lo mantiene desde hace años. Normalmente no es algo, es algo como la editorial que lees o los comentarios que lees en la prensa, y esto es algo, sí, se puede decir algo bastante bonito, que esta televisión se ha mantenido durante los años. Ya realmente ha acabado el reportaje, pero ahora viene el comentario de la cadena sobre el tema. Ya digo, es como cuando lees en los diarios, pues la editorial, ¿no? O los comentarios que hay en las primeras páginas de editorial. Así que vamos a ver. Zurück. Zum illegalen Handel mit Kundendaten jetzt auch der Kommentar von Udo Gretz vom Westdeutschen Rundfunk. Unsere Daten müsst ihr raten. Nuestros datos deberíais de adivinarlos. Müsst ihr raten. Mit diesem etwas piefigen Slogan wurde Mitte der 80er Jahre die Volkszählung in Deutschland bekämpft. Este es el típico eslogan, un poco rarillo, y reconoce el comentarista, con el que a mitad de los años 80 pues había una una contracorriente contra el padrón alemán, ¿no? La búsqueda de los datos del ciudadano. Mitte der 80er Jahre die Volkszählung in Deutschland bekämpft. Mit Erfolg, die Datenerhebung wurde abgeblasen. Y dice que tuvo encima éxito este lema, este eslogan de mis datos los tienes que adivinar porque no te los voy a dar ni para atrás, querido gobierno, con lo cual tuvieron que parar el padrón que estaban realizando a mitad de los 80 para conocer mejor la población alemana, porque los ciudadanos no querían dar sus datos privados al gobierno. Así de claro, cuando el ciudadano dice no, pues no, así que está recordando esos momentos. Vamos a ver ahora en qué referencia lo hace, en qué contexto. Mit Erfolg, die Datenerhebung wurde abgeblasen. Wissen Sie noch, nach welchen Daten damals geforscht ¿Y wurde? usted se acuerda de los datos que buscaban en esos momentos? Was geforscht wurde? Name, Nombre, Anschrift, dirección, Beruf, Größe der el oficio que tienes, ¿no? La profesión. Was geforscht wurde? Name, Anschrift, Beruf, Größe der Wohnung. Viel mehr sollte nicht abgefragt werden. ¿No? El piso que tienes, los metros cuadrados de tu piso y muchos más datos, dicen, no eran los que se buscaban. Es decir, que por ahí se quedaba ya la cosa. Größe der Wohnung, viel mehr sollte nicht abgefragt werden. Heute geben die meisten Bürger viel mehr von sich preis, freiwillig. Hoy dice, pues los ciudadanos dan muchísimos más datos que esos pocos datos que estaba recordando que pedían en los años 80 para el padrón. Hoy damos muchos más datos y encima voluntariamente. Geben die meisten Bürger viel mehr von sich preis, freiwillig, um ein paar Prozent in einem Kaufhaus zu sparen oder eine eigene kostenlose Mailadresse zu bekommen. Y esto lo hace el ciudadano de hoy, pues por conseguir unos pequeños porcentajes de descuentos, ¿no? Ridículos porcentajes de descuentos en algún almacén, ¿no? A cambio de dar tus datos, o porque te den una dirección email gratis en internet, ya sabemos todos, un Google, un Yahoo, que lógicamente te piden ciertos datos privados tuyos a cambio de darte, pues eso, una dirección gratis con no sé cuántos megas de memoria o de archivo, etcétera, etcétera. In einem Kaufhaus zu sparen oder eine eigene kostenlose Mailadresse zu bekommen. Und im Internet werden viele völlig hemmungslos. No, y dice, en internet ya muchos se vuelven locos del todo, es decir, que no tienen reparos en una palabra, en dar sus datos privados, ¿no? Está un poquito, lógicamente, criticando la facilidad con la que el usuario, reconozcámoslo, lo hacemos todos, diría yo casi, en la era 2.0, damos los datos a cualquiera, ¿no? Ahí tiene un poco razón el comentarista. Internet werden viele völlig hemmungslos. Hobbys, Lieblingsstars. ¿No? Hobbies, las estrellas, las últimas fotos de tus vacaciones, datos bastante íntimos que colgamos sin ningún problema en las, ya saben ustedes, ¿no? MySpace, Facebook, en todos estos sitios. Bueno, es la era que corre, la era que vivimos, pero si uno se pone a meditar, a pensar, como lo está haciendo aquí el comentarista, pues, como dice, nos volvemos, bueno, totalmente... In einem Kaufhaus zu sparen. Und im Internet werden viele völlig hemmungslos. Hobbys, Lieblingsstars, die letzten Urlaubsfotos, alles wird zur Schau gestellt. Deshalb sind die heutigen Forderungen von Datenschützern wohlfeil. No, por eso también dice que lo que exigen hoy en día los protectores de datos, pues queda un poco en evidencia también, ¿no? Ellos exigen que ningún dato, y mientras tanto el ciudadano está dándoles la espalda en el sentido de que está colgando cosas muy muy íntimas, ¿no? ¿Cuál es mi estrella preferida? ¿Cuál es mi comida? Tal. Todo lo está poniendo, lo está dando voluntariamente, ¿no? Es decir, que ahí hay un poquito una discrepancia entre lo que piden los protectores de datos y entre lo que está haciendo el ciudadano libre. Völlig hemmungslos. Hobbys, Lieblingsstars, die letzten Brauchen wir ein Datenschutzgesetz,
gegen Forderungen von Datenschützern wohlfeil. Natürlich brauchen wir ein Datenschutzgesetz, das mit der technischen Entwicklung Schritt halten kann. Por supuesto, nos hace falta una ley de protección de datos que vaya con los tiempos, ¿no? Que vaya con la evolución tecnológica que estamos viviendo. Gesetz, das mit der technischen Entwicklung Schritt halten kann. Und wir brauchen auch Fahnder, die nachhalten, was mit unseren Daten passiert und wer sie illegal weiterverkauft. Y también es importante que tengamos más controladores, más personas que se dedican a saber qué pasa con nuestros datos, quién los vende, a dónde van, de dónde proceden, ¿no? Es decir, que a lo mejor un poquito también más control de lo que está pasando en este mercado que hemos visto ya al principio del reportaje, mercado negro de datos. Unseren Daten passiert und wer sie illegal weiterverkauft. Aber viel wichtiger ist, was sind wir bereit, von uns preiszugeben. Pero dice, al final es verdad, mucho más importante de todo esto es qué estamos dispuestos nosotros como ciudadanos a dar. Es decir, cuáles son los datos que estamos dispuestos a darle a terceros. Otra vez el tema de la era que vivimos de la web 2.0. Wer sie illegal weiterverkauft. Aber viel wichtiger ist, was sind wir bereit, von uns preiszugeben. Wollen wir eine Gesundheitskarte, die auf einem Chip unsere komplette Krankheitsgeschichte speichert? ¿De verdad? ¿Queremos una tarjeta de sanidad como la que pedía el otro día el ministro español, ¿se acuerdan, no? Después de la paliza que recibió Jesús Neira, ¿no? La persona que había intentado defender a la mujer que era agredida por su pareja y que ahora está en coma la pobre persona, y que decía el ministro que a lo mejor no hubiese pasado lo que le pasó luego en los hospitales, que no le detectaron por el tema de no tener una tarjeta de sanidad. Pues aquí este comentarista dice, realmente ciudadanos queremos una tarjeta donde estén todos nuestros datos de todas nuestras enfermedades, que puedan leer terceros, que puedan conocer terceros a través de ese chip. Esa es la pregunta que está haciéndonos. Unsere komplette Krankheitsgeschichte speichert? Wollen wir in 20 Jahren in einen Zug steigen mit einem Chip an der Krawatte oder der Armbanduhr, der jeden Kilometer speichert und abrechnet? Y de verdad, queremos en 20 años montarnos en un tren que con un chip que puede estar en nuestro reloj integrado, puede estar en nuestra corbata, donde sea, y que va calculando cada uno de los kilómetros que recorremos, sabiendo dónde vamos, cuándo viajamos. Es decir, ¿realmente queremos eso? Oder der Armbanduhr, der jeden Kilometer speichert und abrechnet? Der gläserne Bahnkunde ist kein Schreckgespenst, sondern ein Wunsch von Bahnchef Meder. Dice, por ejemplo, el caso este del cliente, porque aquí ya hablamos de clientes, del cliente transparente o el cliente de cristal, en este caso del tren, ¿no? de la Deutsche Bundesbahn, de la Renfe alemana. Dice, no es un fantasma lo que estoy contando aquí, no es una imaginación, es un deseo que estos días se está expresando y hacia el que está trabajando el director el presidente de la Deutsche Bundesbahn, ¿no? De la Renfe alemana. Y por eso le estoy dando este dato, ¿no? Es decir, que ¿queremos ser tan transparentes como clientes? Esa es la pregunta. Bahnchef Meder. Es gibt viele andere Beispiele dafür, was technisch schon heute und in Zukunft möglich ist. No, dice, hay muchísimos más ejemplos que podría aquí nombrarles de lo que tecnológicamente ya se puede hacer hoy en día o en el futuro. Es gibt viele andere Beispiele dafür, was technisch schon heute und in Zukunft möglich ist. Solange die Politik nicht erkennt, dass in dem Thema Datensicherheit ein Wahlkampfthema steckt, müssen wir selber aufpassen. Siempre que los políticos no se den cuenta de que en el tema protección de datos existe también un tema de elecciones, tendremos que cuidarnos desgraciadamente nosotros mismos. Está claro que lo que está diciendo es que los políticos hasta ahora, y esto creo que también vale para muchos países, no se han preocupado del todo por este asunto. Así que el ciudadano tiene que preocuparse, lo que le acaban de decir hace un rato, ¿no? Preocúpate de cuidado con las llamadas, diles que no, nunca des tus datos bancarios, y si ves algo raro en tu extracto bancario, por favor, que tienes que estar mucho más encima, pues denúncialo a tu banco, vete y que te devuelvan el dinero, ¿no? O a las asociaciones de consumidores. Hasta que ya algún día los políticos, como él dice, empiecen a tomarse en serio, que puede ser ahora mismo el momento en Alemania por el escándalo este verano, y que entonces ya las leyes se hagan de tal forma que dificulten a todos, desgraciadamente, a todo el sector, a los buenos, a los malos, a las ovejas negras y a las no, pues hacer el marketing directo y el marketing telefónico, ¿no? Ich werde jedenfalls zukünftig bei jeder Datenabfrage auch an den piefigen Slogan denken, unsere Daten müsst ihr raten. No, yo al menos, cuando alguien me solicite mis datos, me voy a acordar siempre de ese eslogan de los años 80, mis datos los tenéis que adivinar. En una palabra, que no va a dar sus datos, es lo que está diciendo, que se los queda para él. Piefigen Slogan denken, unsere Daten müsst ihr raten. Udo Gretz kommentierte. En fin, ya han visto, así lo han dado al menos hoy las noticias de la primera cadena alemana. El problema del escándalo con los datos, las bases de datos.
Bueno, hoy martes 19 de agosto, primera hora de la mañana, 8 de la mañana, como ven aquí, el noticiario NTV, es decir, un CNN tipo CNN Plus, sigue comentando el escándalo del robo de datos de usuarios y sus cuentas bancarias. Wir haben ein Olympia-Spezial auf unserer Seite ntv.de. Der Skandal um die Weitergabe und den Handel mit sensiblen Kunst. Jetzt sollen auch Millionen Kunden der Deutschen Telekom betroffen sein. Dice que hay novedades este martes por la mañana, y es que se trata de que también son millones de clientes de la Deutsche Telekom, la telefónica alemana, los que están perjudicados por este tema. Nach Recherchen der ARD vermutet das Unternehmen kriminelle Machenschaften in den eigenen Reihen. Según ha podido saber la primera televisión pública, dice este canal privado de noticias, que es la NTV, parece que tiene que haber, pues eso, empleados, o ha habido delito en la Deutsche Telekom, en fin, en el sentido de que pueden haber vendido esos datos. In den eigenen Reihen. Verbraucherschützer fordern eine Verschärfung der Datenschutzgesetze. Los protectores de datos, como ya hemos visto en la primera parte de nuestro reportaje con las noticias de ayer noche, están pidiendo que las leyes se endurezcan, ¿no? Las leyes de protección de datos. Im Mittelpunkt des neuen Skandals um Datenklau steht ein Callcenter in Bremerhaven. En el centro de este escándalo en el que se está investigando, los medios alemanes, etcétera, hay un call center que está en el norte de Alemania, en Bremerhaven. Im Mittelpunkt des neuen Skandals um Datenklau steht ein Callcenter in Bremerhaven. Stimmen die Recherchen der ARD, wurden dort illegal Daten von rund 30 Millionen Telekom-Kunden gesammelt. Parece que ahí se han recogido de forma ilegal datos de 30 millones de clientes de la telefónica alemana. Eso es lo que está investigando el primer canal alemán, la ARD, y según sus datos, por el momento, pues puede ser así. Telekom-Kunden gesammelt, die verkaufte das Callcenter offenbar an Dritte. Y ahora ya lo peor, es que estos datos que se recogían ahí, en este call center en Bremerhaven, a través de llamadas, se vendían luego a terceros, a la industria anunciante. Verkaufte das Callcenter offenbar an Dritte. Die Telekom sieht sich als Opfer krimineller Machenschaften. Ahí tenemos el logotipo, la Telekom, la Deutsche Telekom, la telefónica alemana, que dice que es víctima de actuaciones criminales. Die Telekom sieht sich als Opfer krimineller Machenschaften. Jetzt soll die Staatsanwaltschaft ermitteln. Y ahora ya está todo esto en manos de la Fiscalía para que investiguen qué está pasando ahí. Jetzt soll die Staatsanwaltschaft ermitteln. Datenschützer fordern vom Gesetzgeber aber grundlegend härtere Strafen gegen Datendiebstahl. Pero los protectores de datos lo que le dicen es al legislador alemán: por favor, queremos leyes más duras, queremos que haya endurecimientos de las penas por el tema de robos de datos. Gegen Datendiebstahl. Aquí tenemos, volvemos a ver a Peter Schaar, al director de la Agencia de Protección de Datos alemana. Entonces lo que dice en esta entrevista nueva que estamos viendo ahora después del otro reportaje es que lo que le pido al legislador es que codifique, es decir, que codifique cada una de las direcciones de los usuarios, para que se pueda proceder a saber de dónde vienen la procedencia de los datos. Quiero que todos los datos que se utilicen para la publicidad tengan algún tipo de código, ¿no? Codificación. Es la única forma, dice, ya lo ven, bastante vehemente lo dice, es la única forma de que los afectados, en este caso el consumidor, el ciudadano, puedan hacer un seguimiento, puedan proceder a saber de dónde proceden sus datos, ¿no? De quién los ha vendido, quién los ha sacado, quién los ha pasado. Y este tipo de obligación de codificar los datos no existe hasta ahora. Es decir, que si yo soy cliente, pues eso, de Deutsche Telekom, pues me imagino que se le pone un código, entonces si un tercero utiliza mis datos, claro, por ese código se sabe, mira, este lo ha conseguido Deutsche Telekom, y luego ya se preguntará, oye, Deutsche Telekom, ¿tú le has pasado mis datos legalmente, no legalmente? ¿Qué ha pasado? Él se refiere a eso, ¿no? Es decir, que sea un poco más fácil o bastante más fácil
o posible el poder proceder a saber de dónde las fuentes de los datos, que hasta ahora parece que no existe, ¿no? Creo que tampoco en otros países que tengamos constancia, aquí en marketingdirecto.com existe este tipo de codificación de los datos de cada usuario, ¿no? De cada consumidor. Verbraucherschützer fordern. A ver. Verbraucherschützer fordern außerdem, das mittlerweile 30 Jahre alte Datenschutzgesetz den neuen Medien anzupassen. Y luego lo que también dicen los protectores de datos, dice la voz en off del reportaje que hemos grabado esta mañana aquí en NTV para ustedes, es que también se trata ya, después de 30 años que tiene ya esta ley de protección de datos un poco anticuada, que por favor la pongan un poco al día, ¿no? Que se la ponga al día con los tiempos tecnológicos que corren hoy en día. Neuen Medien anzupassen. Los nuevos medios, Den Verbraucherzentralen liegen bereits hunderte von Beschwerden vor. Menschen, bei denen bis zu 100 € illegal vom Konto abgebucht Sí, a wurden. las asociaciones de consumidores les están llegando cientos de denuncias estos días a personas a las que se les ha pues descontado de su cuenta bancaria, como hemos explicado antes en la primera parte, hasta 100 euros, ¿no? Parece que siempre se ha mantenido un índice bajo, en fin, no más de 100 euros, para que a lo mejor el tema ya no sea demasiado escandaloso, se note, pero te han descontado de tu cuenta a través de la domiciliación bancaria hasta 100 euros de importe. Möglich, dass dieser Diebstahl mit dem Datenhandel bei der Telekom in Verbindung steht. Y lo que dice aquí el reportaje es que es posible que este robo masivo de dinero de los usuarios alemanes tenga que ver con la venta ilegal de las bases de los datos de la Deutsche Telekom que acabamos de comentar. Handel bei der Telekom in Verbindung steht. Und mehr dazu von meiner Kollegin Heike Böse in unserem NTV Hauptstadtstudio. Heike, aquí vamos a conectar con nuestro estudio en la capital, en Berlín, a ver si nos dan más informaciones sobre este escándalo de los datos. In unserem NTV Hauptstadtstudio, Heike, Verbraucherschützer fordern schärfere Gesetze. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Bundesregierung da durchgreift und die vorhandenen Gesetze dann auch tatsächlich verschärft? Sí, que los protectores de datos están escandalizados, están pidiendo ahora mismo al legislador que endurezca las leyes. ¿Qué posibilidades hay que el gobierno alemán endurezca esas leyes? Und die vorhandenen Gesetze dann auch tatsächlich Y, lógicamente aquí tenemos a la corresponsal en el estudio que está cerca del gobierno y nos va a contestar a este escándalo, que como ven es primera página en estos días 18 y 19 de agosto, pleno mes de agosto, pero gran escándalo a nivel usuario, y como tiene que ser, primero va el usuario, primera noticia, siempre proteger al ciudadano, es decir, no declaraciones de Rajoy, no declaraciones de otros ministros, de Zapatero, no más pateras, sino primero el usuario, el ciudadano afectado, primera noticia. Se dan cuenta un poquito también de las prioridades que televisiones en el extranjero ponen frente a este tipo de cosas cuando pasan en España, que jamás o casi nunca serían primera página en los noticiarios. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Und die vorhandenen Gesetze dann auch tatsächlich verschärft. Ich glaube nicht, dass das alsbald passieren wird, denn aus der Bundesregierung hören wir schon, dass die Gesetze, die da sind, ausreichen. Bueno, esto es típico también de los gobiernos. Dicen, no creo que aquí cambien las cosas tan rápidamente. De hecho, estamos escuchando ya aquí en Berlín lo que dice el gobierno, y que dice que las leyes que hay ahora mismo para la protección de datos, etcétera, son suficientes. Schon, dass die Gesetze, die da sind, ausreichen. Darüber mag man sich trefflich streiten, aber ich denke, man muss in diesem Fall auch beachten, dass die beste Gesetzgebung nur nützt, wenn sie denn auch tatsächlich eingehalten wird und wenn sie kontrolliert wird. ¿No? Y lo que dice tiene mucho sentido común. Dice, aparte ya esta polémica, que si es suficiente o no suficiente el tema de la ley actualmente, dice, la mejor ley, ¿de qué sirve si luego no se controla, si luego no se respeta? Es lo de siempre. Es decir, ponemos muchas leyes, pero luego el mercado hace lo que le sale a las narices, ¿no? Y si encima no lo controlamos porque no tenemos suficiente personal, por ahí va un poco la crítica de esta corresponsal en Berlín, y creo que vamos a dejarla que siga argumentando. Wenn sie denn auch tatsächlich eingehalten wird und wenn sie kontrolliert wird. Wenn wir wissen, dass geschätzte 60 Millionen allein Adressdateien in Deutschland im Umlauf sind. Fíjense, en Alemania sabemos ahora mismo que existen 60 millones de datos de clientes, de ciudadanos que están circulando por ahí. 60 millones son los datos que se tienen de los hogares alemanes de las personas. In Deutschland im Umlauf sind, dann ist es natürlich eine... No, perdón, creo que ficheros ha dicho. Dateien, a ver si lo traducimos bien, perdona. A ver, perdón, vamos a poner otra vez. Sind ausreichend.
reichen. Darüber mag man sich trefflich streiten, aber ich denke, man muss in diesem Fall auch beachten, dass die beste Gesetzgebung nur nützt, wenn sie denn auch tatsächlich eingehalten wird und wenn sie kontrolliert wird. Wenn wir wissen, dass geschätzte 60 Millionen allein Adressdateien in Deutschland... Sí, ficheros de direcciones. Es decir, que dice, tan solo en Alemania circulan 60 millones de ficheros de direcciones. Im Umlauf sind, dann ist es natürlich eine lächerliche Vorstellung, dass pro Bundesland 2 oder 3 Verantwortliche Con lo cual dice la muy crítica reportera, como tienen que ser los periodistas, cosa que aquí a algunos se les ha olvidado ser críticos, dice, es ridículo que en cada uno de los Bundesländer, es decir, provincias, ¿no? País Vasco, en Barcelona, etcétera, si fuésemos ahora a hablar de nuestro país, haya solo 2 o 3 personas para controlar todo esto, para controlar 60 millones de ficheros. Es decir, es ridículo, dice la mujer, que de esta forma tan floja se esté controlando, y luego, claro, pasa lo que está pasando. Oder 3 Verantwortliche in Landesbehörden dafür verantwortlich sein sollen, das zu kontrollieren und hier praktisch aufzupassen, dass kein Schindluder mit persönlichen, sensiblen Daten betrieben wird. ¿No? 2 o 3 personas por cada Bundesland que tienen que controlar y tener cuidado de que no se hagan lo que está pasando, ¿no? Que no se mal utilicen los datos, los distintos ficheros de los usuarios. Dice, es totalmente ridículo, ¿no? Con 60 millones circulando por el país. Sensiblen Daten betrieben wird, da muss man vielleicht eher ansetzen, dass vorhandene Gesetze besser kontrolliert. Ahí es donde habría que trabajar, ¿no? Que las leyes que tenemos en nuestro país que se controlen más con más medios, ¿no? Es lo que está diciendo. Setzen, dass vorhandene Gesetze besser kontrolliert werden können, die Länder und Behörden in die Lage versetzt werden, diese eben besser auch einhalten zu können. Und andererseits, denke ich, muss man auch ausgerechnet in diesem Bereich ganz klar sagen, dass ein allein deutsches Gesetz nicht sehr viel ausreichen wird. Y luego lo que dice muy bien es justo en este tema tan delicado de las bases de datos, globalización, dice, una ley alemana no va a hacer mucho. Es decir, una ley solo alemana, solo en nuestro país, no puede ayudar ahí mucho. Ahora voy a decir por qué. In diesem Bereich ganz klar sagen, dass ein allein deutsches Gesetz nicht sehr viel ausreichen würde, denn es reicht ja schon, wenn eine Firma, die zum Beispiel mit Daten handelt oder ein Callcenter seinen Sitz ins Ausland verlegt. Porque simplemente con que una empresa que trata datos, ¿no? Que comercia con los datos, o un call center, pone su empresa principal, ¿no? Su dirección, su razón social, se la lleva al extranjero y ya con eso se escapa de nuestra ley. Sitz ins Ausland verlegt und schon ist eine ganz andere Gesetzmäßigkeit gegeben. Da müsste es also mindestens eine europäische Gesetzgebung geben, wenn nicht oder eine Gesetzgebung, die noch über Europa hinaus. No, con lo cual lo que nos haría falta es al menos una legislación sobre el tema europea o incluso más allá de Europa. Fíjense qué interesante ese punto de vista, más allá de Europa, ¿no? Empezamos ya a tener algún día gobierno global. Dice, habría que tener ahí una legislación que por supuesto supera nuestras fronteras, porque es que estas empresas enseguida se mueven rápidamente. Todos sabemos cómo se está implantando ahora los call centers en el norte de África, al menos en el caso español, en Sudamérica, en estos países está pasando lo mismo, ¿no? La India, etcétera. Entonces, bueno, como ella dice, entonces ¿de qué sirve endurecer las leyes si luego esta gente está fuera? Europäische Gesetzgebung geben, wenn nicht oder eine Gesetzgebung, die noch über Europa hinausgeht. Allein eine deutsche Gesetzgebung wird da wenig ändern und da ist die Bundesregierung sowieso wenig geneigt dazu. Heike, vielen Dank für diese Einschätzung. Bueno, y cambiamos ya el tema, como vemos, nos vamos a Georgia, con lo cual nosotros nos vamos del todo. Aquí están viendo un poco lo que está pasando, el caso alemán, que creo que es interesante observarlo. Y esto es todo por hoy. Nos vemos.